Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a hablar del tema del individualismo en sus varias formas, y yo quería empezar hablando de un artículo de un tal Arthur Gordian que se llama El fin del individualismo atomista. Un autor poco conocido, de hecho lo investigué en internet, no encontré nada de él. Él habla del individualismo moderno como el resultado natural de los valores de la Ilustración. Y esto trae como resultado, o crea como tal, un individuo aislado de la sociedad, de Dios y eventualmente hasta de sí mismo. Esto se ve de forma evidente en grupos como el LGBTismo, el transgenerismo, que reflejan la incapacidad de los individuos incluso de pertenecer a sí mismos, como un Adán creado a imagen y semejanza de sí misma, y crea personalidades que se construyen a base de elementos externos, como tatuajes, cirugías, artículos de consumo, y ninguno de ellos refleja un contenido interior o da a entender cuál es la verdadera identidad de la persona. Seguimos, creando de esta forma la personalidad conformista perfecta, porque convengamos que cuanto más se quiere ir al lado del inconformismo, más conformista se termina siendo. Ahora bien, todos los subgrupos que construyen nuestra identidad, como pueden ser blanco, ser heterosexual, etcétera, los que sea que tiene cada uno, católico, de ninguna manera se pueden remover del individuo sin crear daño psicológico. La teoría moderna del individualismo es eliminar del individuo todos los rasgos de su identidad menos uno, y la creencia de que a través de esto la humanidad se une en una hermandad y de esta forma limita la producción autónoma sobre su propia identidad, adaptando cualquier personalidad que le ofrezcan los mercados. John Locke menciona el mismo ser humano, como el mismo ser humano construye su propia imagen en función de lo comercial, en función del mercado. Y aquí ocurre algo parecido con lo que ocurría con el cristianismo liberal, donde toda relación que no sea parte de la unión de la congregación, como pueden ser la cultura, los antepasados y la familia, quedan fuera porque son vistos como algo que priva de libertad la unidad eclesial. De esta forma se sentaron las bases para lo que sería después el concepto de unidad democrática, algo vacío de valor y contenido, pero que acabó siendo la ideología secular dominante. No debería ser imposible que exista una teoría de individualismo, pero esta debería contener dentro de sí una multiplicidad de tipos y relaciones, y cómo estos deben variar siempre de naturaleza y de carácter. Más allá de los niveles de inclusión o exclusión que una sociedad tenga, debe tener en cuenta que no todas las relaciones son voluntarias o elegidas. El poder, como elemento ineludible de la naturaleza humana del que habla Foucault, nos lleva a tener que aceptar las formas de poder. El desafío, en realidad, de la experiencia política no es solo la libertad, sino las obligaciones. Y es a través de esas obligaciones que se puede adquirir más libertad. Como decía en la famosa frase, no nos hacemos esclavos de la ley para ser libres. Por lo cual yo creo que el tema del individualismo ahora, sobre todo en la posmodernidad, da mucho que hablar. Por una atomización, ¿no? Porque se está dando una atomización evidentemente de lo que son las intenciones, las construcciones de los individuos en base a un mercado saturado. Ok, pues vamos a empezar fuerte, vamos a empezar ahí provocando, primero a los liberales, luego habrá otras provocaciones igual o otras críticas. A mí se me ocurrió hace poco que observé y concluí que la dicotomía entre individualismo y colectivismo es algo engañosa y que en el fondo se trata de un conflicto que debería estar superado a estas alturas, pero que los liberales se empeñan en preservar intacto cual momia de leña. Ahí la provocación. Y claro, la pregunta es ¿por qué tienen tanto interés en conservar esta bandera, ¿no? Y en primer lugar parece que es porque precisamente por ser una bandera, es decir, una señal de identidad, ¿no? Un elemento central para distinguir su doctrina de otras. Y luego, en segundo lugar, debido a cierto desconocimiento sobre las corrientes marxistas y socialistas en general, cosa que no implica que no haya también desconocimiento de las corrientes liberales dentro de los círculos socialistas. Y bueno, y este falso dilema en gran parte yo creo que persiste debido pues este abanderamiento a este desconocimiento, cosas que están
íntimamente relacionadas porque las banderas se nutren de la ignorancia. Y todos habremos comprobado que en la mayoría de las ocasiones, pues los liberales se presentan a sí mismos como paladines de los derechos individuales enfrentados a una especie de Mordor colectivista. Claro, pero muchos yo creo que están de acuerdo conmigo en que esta estampa es una distorsión de la realidad, ¿no? Una caricatura. Y bueno, se puede decir que los teóricos marxistas, socialistas en general, pues han aprendido de algunos errores del pasado, no necesariamente de todos. Han realizado una profunda autocrítica, quizá no la suficiente, y quizá no tampoco mayor de la realizada por los liberales. Pero, de todas maneras, pues incurriríamos en una falacia del hombre paja si, como militantes de la libertad individual, suponemos que enfrente tenemos a unos militantes contra la libertad individual. Esa Sí, es mi introducción. sí, que al final se crea tal deseo desmesurado de parecerse o de que el otro se parezca a ti, no de la igualdad de la izquierda antigua, sino de buscar similitudes, como hablábamos el otro día, que al final se vuelven completamente intolerantes, ¿no? Se vuelve una cuestión intolerante. No sé, darle paso a Javier mismo. Bueno, a ver, yo es que no me defino como liberal, ¿eh? Entonces, pero bueno, te invito igual. Yo lo que le veo a ese razonamiento que haces, que es de opuestos, es que el liberalismo, vamos a ver, sí, está por un lado a la defensiva, le interesa, digamos así, proteger tanto lo que es el individualismo como el colectivismo por mantener la identidad, ¿no?, de opuesto. Pero luego también yo creo que hay más polos en esa baraja, ¿eh? O sea, no solo es un extremo frente al otro, sino que hay posiciones intermedias donde el individuo forma parte de un colectivo sin perder su identidad, que sería, digamos así, una postura, bueno, equidistante, ¿no?, o equilibrada. Claro, ¿esto hoy día se puede? Yo creo que hoy día, como tú comentas, hay o como introducía Daniela, hay sobre todo una polarización y hay también una pertenencia a la identidad grupal, ¿no?, a la tribu. Entonces, mientras formamos parte de la tribu, evidentemente el individuo queda diseminado en él, o sea, no hay una identidad individual. Pero, digámoslo así, en un partido político, o en la política en general, están los intereses del partido y los intereses del individuo. Yo, por ejemplo, siempre divido lo que es el líder del partido, que no piensa en el partido, piensa en él mismo. O sea, entonces, colectivismo, sí, pero siempre hay como una serie de identidades dentro de cada colectivo que son personalistas. En cualquier régimen colectivista, de política, tienes ahí, pues, no sé, la Unión Soviética, tienes los diferentes regímenes, son personalistas todos. O sea, Stalin, Lenin, hizo en Yugoslavia, Cuba, Fidel Castro, o sea, no es el colectivo. Al final siempre hay un individuo. Fíjate, en las democracias españolas, no son regímenes presidencialistas, pero hablando del pasado, uno dice, el gobierno de Felipe González, el de Aznar, el de Rajoy, el de Zapatero. Nadie habla del gobierno, habla de personas concretas. O sea, somos una socialdemocracia en la que se destacan personas. Es que en cierta forma el ser realista es aceptar la realidad de que los individuos nos hacemos seguidores, como pasó con Stalin, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Como el representante de nosotros, digamos, acaba siendo más que el representante de nosotros, acaba siendo el héroe mitológico, ¿no? El dios. Nosotros, ¿no? O sea, el rey con derecho divino sin tener derecho divino de forma explícita, pero sí implícita, ¿no? Bien. Yo lo que voy a decir son varios matices y también en cierta parte daros la razón y también hacer un poco la puñeta. Lo principal es que cuando hablamos de individualismo tenemos que saber exactamente qué estamos hablando por individuo. Raúl ha señalado una ruptura, un problema conceptual, pero realmente tenemos que hablar de una ruptura conceptual. Porque individuo, si nos vamos a pura etimología, individuos significa lo que no puede ser dividido. Entonces, no podemos quedarnos o, digamos, centrarnos en una categoría que sea personal, sino que individuo debería tratar una categoría colectiva.
porque de hecho el colectivismo sería, por así decirlo, una degeneración de esa dimensión individual y tendríamos que dividir entre individuo y persona. No es la primera vez que se hace ese criterio. En Cartas sobre la educación estética del hombre ya empieza más o menos a hacer esa división y también hace una división entre el bárbaro y el salvaje. Y Arrese una división exactamente esta misma entre individuo y persona en el libro Capitalismo, Comunismo, Cristianismo, para hablar de la naturaleza del Estado. Luego, en cuanto a los líderes estos cuasi mesiánicos, donde se convierte una ideología con ciertos tintes personalistas, realmente lleváis razón en una cosa, en que los líderes, los caudillos, se vuelven en religiones políticas, en héroes mitológicos cuasi divinos. Pero hay algo sobre lo que no están por encima, y es sobre el derecho divino que ha apelado Daniela. Es decir, Stalin probablemente esté por encima de todos los camaradas, pero nunca estaba por encima del marxismo-leninismo, aunque él sea el origen de esa ideología o el que haya constituido esa ideología, que eso, digamos, sería bastantes matices, pero lo mismo se aplica al fascismo, al peronismo, al propio franquismo. Es decir, ellos no pueden estar por encima de un concepto metafísico porque es el que fundamenta la idea de legitimidad. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de esa idea de legitimidad. El problema por el cual nos olvidamos de ese problema de legitimidad es porque actualmente, como diría digamos, todo es verdad, o sea, todo está permitido, nada es verdad. Eso afecta a la fundamentación de nuestros sistemas democráticos. Bueno, también parte esa sería mi noción, mi introducción, por así decirlo. También surge parte de cuestión del mercado, ¿no? Porque si en realidad nos basamos en que todo lo puedes elegir en el mercado, o sea, todo lo que quieras, llega a lo que hablábamos al principio, el punto de saturación, ¿no? Donde crees que está haciendo algo nuevo, creando algo nuevo, por ejemplo, el gay con la camiseta de Che Guevara y todo esto, pero al final no estás haciendo nada, o sea, estás en un conformismo pleno y absoluto, ¿no? Dentro de lo que es esta maquinaria del capitalismo como está ahora, de la democracia como está ahora y del concepto de lo que llaman neoliberalismo actual, ¿no? Es el turno de palabra para Raúl. Ok, pues ya que Enrique sacaba la diferencia entre individuo y persona y decía que individuo es lo indivisible, pues claro, yo voy aquí a cuestionarlo en principio más incuestionable, y es que el individuo sí es divisible. Ya no vamos a entrar en que estamos en lo biológico, de que estamos formados por millones de células ni nada de esto, ni tampoco vamos a entrar en que el cerebro está dividido en varias partes y que tenemos la parte más primitiva o reptiliana, el neocórtex la más reciente. Aparte de eso, o sea, realmente a un nivel más básico, en términos sociales, las personas tenemos una dimensión pública, digamos, ¿no? Una dimensión privada y una dimensión profesional, entre otras, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos juzgar cada una de estas dimensiones en otras personas, pues de la misma forma que lo haríamos al juzgar a realmente individuos distintos, ¿no? O sea, podemos, por ejemplo, respetar mucho a alguien como profesional, despreciarle al mismo nivel como figura pública y abstenernos de juzgarle como amigo, padre, hijo, puesto que ignoramos su dimensión privada. Bueno, es que cuánto había de esto de empujar, ¿no? La cuestión de empujar porque en realidad todos somos algo en algo. O sea, si dividimos la humanidad en grupitos, en círculos, seríamos, por ejemplo, en tu caso, Raúl, sería español, heterosexual, de raza blanca, o sea, todos son como, y cada uno de esos representa tu personalidad. Cetrino. Incluso tus antepasados, ¿no? En un momento dado. Entonces, es una doctrina que te está pidiendo que te hagas uno con otra cosa y que niegues y dejes un poco todo lo que son otras partes de tu identidad. Crea un conflicto, y esto aunque sea una cuestión comercial, aunque sea una cuestión de decir, mira, yo me voy a hacer esto y esto y el otro para poder vender más, ¿no? Y aún así pues caes en este vacío, digamos, de que termina arrasando con la cultura de alguna manera, me parece a mí. No sé si Javier, ahí es el turno de palabra. Mira, yo también estoy un poco en contraposición, ¿no? Con las definiciones que dais. Yo he buscado en Google, que es ahora, digamos así, la verdad absoluta, y te dice que el individualismo es la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo
y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus acciones. Luego una segunda acepción te habla, bueno, a nivel sociológico, y entonces te habla la confrontación entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? Pero bueno, ya que entráis así a fondo, vamos a empezar, ¿dónde empieza esto? O sea, ¿dónde comienza lo que es el individualismo? Para así a lo mejor, si sacamos un poco la raíz, podemos ver la planta, todo lo que viene, ¿no? Y esto viene de, bueno, la primera, digamos, reminiscencia viene del romanticismo, que era aquella época donde estaban los nacionalismos exacerbados, donde había una fuerte irracionalidad en el ambiente, donde era todo, digamos, una época convulsa, con guerras, con todo esto. Luego, el individualismo vuelve a salir en la época del Renacimiento, con el tema de la Reforma Protestante. Por ahí sí que coge muchísima fuerza, porque confronta lo que es, digamos, los protestantes, que es el individuo, frente a la autoridad moral, que es la Iglesia, que sí que es un colectivo pujante. Y luego ya nos centraríamos, digamos, en una época moderna más cercana, que sería la época del reinado, digamos, en filosofía del existencialismo, que tenemos ahí a Nietzsche, tenemos a Kierkegaard, a Heidegger, que es el buscar, digamos, la identidad, el yo, básicamente, ¿no? Y aquí es donde, pues, enlaza con todo, ¿no? Las etiquetas, los grupos, las identidades. Claro, ¿qué pasa? Que la persona, el individuo es el que vive por sí mismo, o sea, no necesita, digamos, de nadie más, no necesita etiquetas sociales. El objetivo es, tú te sumerges en un grupo, adquieres las etiquetas del grupo y el grupo forma tu identidad. Digamos así, fuera del grupo no eres nadie. Entonces aquí yo lo que veo, claro, en este posmodernismo, de una confrontación, un barullo, que podemos utilizar, sacamos a Nietzsche y decimos Dios ha muerto. Bueno, Dios ha muerto. Ahora yo creo que tenemos muchas religiones en el ambiente. O sea, podemos decir que Dios ha muerto, pero alguien ha sustituido el Dios cristiano, digamos así, o yendo al individualismo podríamos citar a Kant, ¿no? La razón autónoma, entramos ahí. Pero son sustituciones, es como Kierkegaard, que habla del existencialismo, de la culpa, del buscarse a sí mismo. Entonces, es una época, digamos así, la actual, que no llega. O sea, yo por ahí veo tanto a Kierkegaard, tanto a Durkheim, que busca la estructura social que hay dentro, ¿no? Durkheim busca al individuo dentro de lo que es la estructura, porque sin el individuo no formas el colectivo. Tienes que ir a la raíz, la suma de individuos forman un colectivo. Entonces, claro, ¿dónde nos quedamos? Digamos así, dentro de lo que son las épocas, la actual es un reflejo de, digamos así, de el posmodernismo. ¿A qué atiende? Atiende al romanticismo, como es los nacionalismos, atiende la razón autónoma del Renacimiento, atiende una crisis del yo, que es el existencialismo. Entonces, no hay un referente claro ahora mismo. Yo hago un apunte que me parece importante, porque claro, decimos muchas veces Dios ha muerto y hablamos de que ha sido sustituida las religiones tradicionales por unas nuevas religiones sin Dios, pero es que el Dios cristiano, sobre todo el Dios islámico, no han muerto ni muchísimo menos. Es que están resurgiendo. O sea, quiero decir. Y también hay, que recordemos que eso es histórico, lo que comentaba al principio en la introducción, que también el cristianismo liberal también busca eso, que seas uno en Jesucristo y que te olvides de tus antepasados y de todo lo demás, ¿no? La renuncia a... Eso te quería decir que el romanticismo como que te ha sido muy tarde a buscar los orígenes del individualismo. ¿No estaría en el cristianismo o incluso antes? En Sócrates incluso. Y puede que esté hasta el epicurio, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, al utilitarismo de Locke y de Bentham, que en parte el utilitarismo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tú vas a ser útil a tu grupo más allá, o sea, para el beneficio de ellos más allá del tuyo, incluso la cuestión kantiana, ¿no? En un momento dado. O sea, te vas a sacrificar, vas a renunciar, pongamos, a tu familia o a tus antepasados por una cuestión de creencia metafísica. Vale, aquí se han dicho cosas muy interesantes, pero voy a intentar ir por turnos porque es que he intentado apuntarlo todo. Raúl, con respecto a lo de que el individuo puede separarse. Yo no digo en ningún momento la división privada y pública por así decirlo, del yo frente al exterior, sea tanto una sociedad como la naturaleza. Yo solamente lo que digo es que hay una división conceptual errónea por pura etimología. Que esto sería, digamos, tocaría con lo que ha dicho Javier. Efectivamente, si tú buscas las acepciones, digamos, algunas de las acepciones que hay, esas acepciones son correctas. Lo que pasa es que si te vas, por ejemplo, al diccionario etimológico,
ahí es donde te sale lo de individuos como un préstamo del latín tardío del siglo XVII como aquel que no puede ser dividido. Yo, aunque la gente no suele hacer caso a la etimología, a mí me gusta hacerle caso a la etimología precisamente por un concepto nietzscheano, ya que se ha mencionado ahorita, sobre la transvaloración conceptual. Es decir, hay una palabra que tiene un núcleo pequeño que significa tantas cosas. Luego salen una serie de notaciones y de acepciones que conforme nosotros transvaloramos los conceptos le vamos añadiendo. Y luego las peyoraciones, que eso todos tenemos. Todos tenemos peyoraciones en nuestro mapa semántico hacia cualquier cosa. De forma que bueno, por ejemplo, de ágazos, que significa valiente, también cuando transvalora en el cristianismo, significa bondadoso. Cuando aparentemente son cosas que según Nietzsche están, digamos, en una rotura conceptual. O digamos en una evolución conceptual. Luego, con respecto a, digamos, la evolución, más que individuo, tendríamos que hablar de la conciencia del yo. Porque la conciencia del yo es algo que tiene una trascendencia, más o menos según lo que apunta Daniela, ahistórica, en el sentido de que tendríamos que ver cuándo nace la conciencia del yo, en algo previo a la ilustración, a tal conciencia del yo, porque eso puede tener muchos matices. Desde la literatura podríamos tener una interpretación de que la conciencia del yo es muy antigua. Otros dirían que el siglo XVI, o otros que dirían el siglo XVIII. El caso está que nosotros somos los herederos de ese contexto, de esa evolución contextual. Y ahora vivimos en algo que algunos llaman posmodernidad, otros prefieren llamarlo otra cosa, yo prefiero llamarlo inframodernidad, que es el contexto en el que estamos viviendo por los matices que estamos viviendo cuando separamos en individuo y colectivo. Por eso creo recomendable retrotraerse un poco hacia atrás para sacar esa evolución y ver dónde hemos fracasado y dónde hemos acertado a la hora de las categorías. Porque había apuntado también otra cosa muy interesante, que es la teoría de las identidades, un concepto de Carl Schmitt. Hay muchísimas identidades, grupúsculos de identidades que bien lo que sugiere Schmitt es que se junten en una sola identidad homogénea, o lo que suele haber ahora, que es un grupito de individuos que forman una identidad por una decisión en la que se juntan. Entonces, ese es el contexto que nosotros tenemos que abordar, y cuyo principal problema es que la historia la hemos enfocado desde nuestra edad contemporánea. Si te das cuenta, todas las clasificaciones históricas están hechas ya desde una edad contemporánea. Entonces, claro, nosotros no podemos ya salir de eso. Tenemos que estar constantemente posmoderna, ultra postmoderna, transmoderna, inframoderna, pero porque todo lo tendemos a ver con demasiado actualismo. Me gusta el concepto ese, Enrique, tuyo de inframodernidad. Me gustó cuando leí tu manifiesto, que por cierto me encantó. No sé si lo vas a publicar en algún momento o qué planes tienes. En algún momento publicaré, sí. Pero también me encanta porque enlaza mucho con el tema, que claro, ya sería meterme en el tema del próximo podcast, ¿no? Que es el tema del aceleracionismo, ¿no? Como en realidad lo que hemos dejado de creer en el futuro. Por ejemplo, ¿qué mundo ahora? Star Trek, ¿no? ¿Quién cree en Star Trek? El viaje a las estrellas, ya nadie. Todo el futuro, incluso la gente, es curioso esto, porque esto ya entrando también en el próximo tema, es curioso cómo la gente le tiene más miedo, o cree más, digamos, en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, por ejemplo. Son cosas que están implícitas en nuestro deseo de que nada cambie, ¿no? Nuestra creencia de que todo va a estar como está ahora y como estaba el año pasado, y todo va a seguir manteniéndose de una forma estable igual, ¿no? Que es lo que mantiene, digamos, la seguridad del individuo, ¿no? No sé, turno de Raúl. Sí, hombre, yo creo que es que los dos temas están bastante relacionados, ¿no? Porque el individualismo en el contexto, bueno, claro, en el contexto de la ilustración, ¿no? El capitalismo, la revolución industrial, la revolución científica. Claro, ya lo dijimos en un podcast no hace mucho, ¿no? Que no se pueden separar todos esos fenómenos, ¿no? Porque forman parte de una corriente, que es lo que llamamos modernidad a nivel más histórico y a nivel sobre todo pues económico, científico, tecnológico, ¿no? Lo que es la aceleración del, como decía Schumpeter, que no es casualidad que la revolución científica y tecnológica coincida con la revolución capitalista, porque es el ánimo de lucro lo que habría que añadir, aunque eso no lo dice Schumpeter, que es la guerra también, no solo el ánimo de lucro, sino la guerra, que sabemos también que es la madre de muchos inventos, de muchas tecnologías. Pues por un lado el ánimo de lucro, por el otro la guerra, digamos que es un
es un incentivo para acelerar ese progreso científico y tecnológico, ¿no? Entonces ahí estaría en ese contexto la revolución industrial, estaría en ese contexto, bueno, el ideal ilustrado, la idea fuerza es emancipación, y claro, hay individualismo, y no, es que son muchos temas que se... Sí, pero lo curioso, fíjate, del aceleracionismo, es que fíjate que todas las estadísticas que veas, por ejemplo, vamos a ver estadísticas de contaminación o estadísticas de suicidio, y te fijas la exponencial, ¿no? Cómo crecen, y crecen de manera acelerada. O sea, la cantidad de depresión, de suicidio, de todas estas cosas que venían de poquito, ahora están creciendo exponencial. Ahí está, claro, o sea, es aceleración Es que es muy complejo el asunto porque, por un lado, lo que hemos comentado muchas veces aquí en este podcast, ¿no? Que el progresismo decimonónico clásico, que básicamente era pues la idea fuerza de progreso, que se sustentaba sobre una constatación que era la aceleración, o sea, del progreso científico-tecnológico, y eso se extrapolaba al ámbito social, y bueno, y se creía que mediante ingeniería social, ¿no?, se podía transformar la sociedad pues con la misma velocidad con que se había evolucionado pues las ciencias, las tecnologías o la economía, la productividad económica, ¿no? Sí. Entonces, claro, por otro lado, el progresismo sí tiene razón en el sentido de que, o sea, no tiene razón en el sentido de que todo vaya a mejor. No tiene razón en el sentido de que todo vaya a mejor necesariamente en el ámbito social, en el ámbito político, tal como sí que va a mejor en el ámbito científico, tecnológico, económico. Lo económico lo discutirían más los socialistas, pero bueno, podríamos decir, pero lo que no discutirían los socialistas sería el aumento gigantesco de la productividad mediante la revolución industrial y lo que conocemos como capitalismo. Entonces ahí no habría discusión. Pero claro, es verdad que eso influye mucho en la sociología, en la psicología, antropología, podemos decir incluso. Lo que no es cierto es que sea para mejor, claro. Entonces eso lo decías, aumento de índice de suicidios de gente solitaria, porque claro, eso es la idea fuerza de emancipación, y no solo por las ideas, sino por lo que son las fuerzas, las determinaciones materiales, digamos, del capitalismo, sea más estatal o más liberal, que sí que fomenta ese individualismo, ese aislamiento, esa atomización. Bueno, ahí vuelves otra vez a Marx, ¿no? Marx hablaba del terror de sentirse alienado, ¿no? Que el capitalismo lleva el trabajo industrial, al tú no poder expresar artísticamente tu producción, sino que es una producción tipo máquina, donde no está reflejado tu valor como individuo, termina creando esto al sentirse alienado, ¿no? Pero esto lo lleva más lejos todavía, porque si entramos a una cuarta revolución capitalista, entonces ya no solo que se va a sentir alienado, sino que se va a sentir abandonado. No sirves para nada. Hermano, la máquina la hace mejor que tú. Vete a casa, en cuarentena, para que no vayas a poner en peligro a nadie. Y en eso está terminando todo esto. No creo que el turno claro, y la renta básica defendida por algunos, no solo algunos liberales, quiero decir teóricos, sino algunos políticos que se dicen liberales, o sea, de este, bueno, neoliberalismo, que otros prefieren llamar socialdemocracia, que bueno, es simplemente otro tipo de estatismo, no ha existido nunca ese liberalismo puro, ¿no? No, y ahí la curva exponencial que hablábamos de depresiones y de todo esto, ¡pum!, se te va por las nubes, ¿no? El turno de palabra de Javier. Sí, a ver, yo veo este aceleracionismo, es casi muy emergente, ¿no? Todo tiene que ser a una velocidad que marca la tecnología. Si no te adecuas a los avances, parece que quedas descatalogado, ¿eh? Eres un producto ya a la baja. Entonces, claro, yo creo que también el mundo es un universo de opuestos. Porque de igual manera que estamos viendo cómo la ciencia avanza, hay un desarrollo científico-técnico muy avanzado en determinados lugares, que es el problema de siempre, ¿no? Que no llamamos progresismo, pero lo que necesitamos es progreso realmente, avanzar, y no que nos vendan historias de mitologías, vamos a decirlo así. Progresos objetivos, ¿no? Progresos objetivos antes que ideología sobre el progreso. Perdón, solo una vez más. Entonces, claro, en ese mundo de opuestos, yo lo que veo es que, por un lado, hay pues, ese desarrollo científico, también esa utilización de la ciencia sobre el componente humano, llámalo ingeniería social o llámalo manipulación de masas. Pero luego a la vez también veo, pues bueno, las ruedas de molino, las piedras, que son, podríamos decir,
las antiguas tradiciones. Si queréis llamarlo religiones, pues religiones, que evidentemente no van a pasar por ahí. Y cada vez, y es un mundo, yo no sé si lo veis, cada vez es más fraccionado lo que es el planeta, pero las religiones, de igual manera que, como tú comentabas, Raúl, que había muerto pero no había muerto, o sea, sino que están renaciendo, pues están viniendo con mucha fuerza. Y ahora puede que una parte de la tarta esté muy partida en multitud de credos, pero en multitud de credos muy poblados cada uno de ellos. Entonces, claro, esa división que antes era a lo mejor quizás más factible de organizar, porque eran colectivos amplios, grandes, estaba toda la gente, digamos, reagrupada, pero ahora son colectivos casi individualizados, por así decirlo, ¿no? Todos, digamos así, pues hay mucha diferencia entre el catolicismo y el cristianismo evangélico, que hay 1001 comunidades distintas, cada uno un texto lo lee de 1000 maneras distintas. Y luego volviendo al tema económico, claro, tú por ejemplo dices, vamos a ver, la Unión Europea tiene un modelo de economía marco, Estados Unidos tiene un modelo de economía, Canadá también tiene un modelo, la Unión Soviética tiene uno distinto, China no tiene otro distinto, la India, que parece que es un transatlántico que anda navegando entre diferentes mares, tiene otro distinto. Tienes, si nos metemos ya en África, donde el primer que ha toda la deuda es China, por tanto sería hablar otra vez de China, tenemos otro modelo imperialista, digamos así. Entonces, ¿qué establecemos como modelo? El de China, el de Taiwán, el de, me parece que es Vietnam, que ahora anda muy fuerte, o sea, el nivel, no sé si, no he hablado todavía aquí del tema de Eurasia y todo esto, pero ahora a poco está en Oriente, no está en Occidente. O sea, más vale muy bien para Europa, pero en Oriente ese modelo no tiene existencia ninguna. Sí, que Occidente también está en crisis por plantearse a sí mismo, por la misma posmodernidad o inframodernidad, como le llama Enrique. El occidental ahora mismo es tan crítico que es crítico hasta de su propia identidad, ¿no? O sea, como que está más en una posición endeble que otras culturas por ese hecho, ¿no? Le voy a dar paso a Enrique. El principal problema del capitalismo son sus valores. Es decir, parte de una premisa en la que tú te expandes, pero pensando o creyendo que no hay un límite físico, por así decirlo. Yo sé que los capitalistas son conscientes de que hay un límite físico, pero el propio modelo productivo no tiene en cuenta eso. Entonces, claro, ahí es donde está el verdadero problema, en los valores. Por eso está la postura aceleracionista y la postura, digamos, primitivista, por así decirlo. Lo que está claro es que tanto por el como por el aceleracionismo va a haber una palabra muy clara que es colapso. Entonces, ya como el colapso ocurra y las consecuencias en las que se tengan en cuenta, eso no lo podemos saber. En cuanto a qué modelo productivo tenemos en cuenta o qué matices, como Javier, yo creo que eso es algo circunstancial. Es decir, hay una serie de circunstancias objetivas y subjetivas en las que, por una parte, las circunstancias materiales y, por otra parte, la decisión de la población que la precede, decide y causa el modelo productivo que tenemos. Otro problema que tenemos en estos días, en este contexto, es que encima estamos globalizados. Y el problema no es que tengamos contacto a muchas culturas y que todos pongamos velas y cantemos canciones por la guerra, quiero decir, eso no es problemático. El problema es cuando ese criterio tiene un criterio de mercado, porque no es un contacto cultural, sino que es una oferta y una demanda. Y ahí es donde hay que recalcar nuestro problema de identidad, porque ya no somos tratados como ciudadanos, ya no somos tratados como humanos, somos tratados como clientes. Claro, y ahí está, por ejemplo... Sí, perdón, concluye. No, que ahí también está, quería añadir que ahí también está un poco el problema de lo que ocurre con la publicidad. La publicidad, por ejemplo, que es una de las cosas que ya nos estamos metiendo en el tema del próximo podcast, o sea que vamos a empezar ahora con las conclusiones de este, es que al final termina lo que es la cuestión de la publicidad en sí, termina saturada. O sea, tú ves los anuncios, vas a ver un video de YouTube, ponle, de lo que sea, filosofía, historia, lo que sea, y lo primero que ves, los 5 primeros segundos, es una publicidad
que está más o menos destinada a lo que se ponen ellos que te gustaría. Lo cual crea una irritación tremenda. ¿Cuántos segundos duras hasta que lo apagas? Lo apagas a la mierda, ¿no? Esa es la actitud más o menos que tenemos todos cuando pasa eso. Entonces hay una saturación, lo que yo veo como una saturación de mercado de oferta. Porque la oferta ya, lo que quiero lo tengo. Entonces, ¿para qué me insistes con esto y el otro, ¿no? Y quería pasar a las conclusiones con esto del individualismo, para ya cerrar el tema del individualismo, la cuestión del individualismo atomista, ¿no? Que surge un poco de este tipo de persona de lo que hablábamos, del ser del que habla Marx, no solamente alienado, sino además ahora abandonado por la inteligencia artificial, lo que sea, ¿no? Entonces, este individuo ahora se encuentra en una coyuntura en la que tiende a un individualismo más atomista y menos, digamos, contributista. O sea, la cuestión del utilitarismo de Bentham y de Locke lo corre, ¿no? Como quien corre el arco en un partido de fútbol, ¿no? Y para empezar con las conclusiones, vamos a empezar otra vez con Raúl y vamos terminando el tema de individualismo. Vale, pues yo quería distinguir así como dos tipos de individualismo, que habrá muchos más, pero dos que igual son los más conocidos, que sería el individualismo liberal, así a grandes rasgos, ¿no? Básicamente, que es la libertad negativa. Bueno, y para lo que quiero yo aquí desarrollar, pues el que no exige a los demás más que respeten su libre acción, ¿no? Y luego teníamos un tipo de individualismo, así como que, claro, al individualismo liberal se le califica de egoísta, pero yo creo que es más egoísta aún el que ahora está así como de moda, que es el individualismo que exige que los... es tan soberbio, digamos, exige que sean los demás los que se adapten a ti, que sea el medio el que se adapte al individuo y no el individuo el que se adapte al medio. O sea, digámoslo, bueno, está relacionado con los Social Justice Warriors, ¿no? Con todo este identitarismo de izquierdas que llaman, ¿no? La cuestión de yo no me tengo que adaptar al medio, es el medio, o sea, son los demás los que tienen que aceptar todas las normas que les pongo, pero claro, que es una lógica absurda, porque si todos debieran adaptarse a las reglas que pone cada minoría, y si nos vamos al extremo, cada minoría es cada individuo, es completamente ilógico. Lo lógico de toda la vida es que cada uno intente adaptarse a la mayoría. Otra cosa es exigir el respeto, y ahí estaría el individualismo maduro, digamos, el liberal, y este sería un individualismo de tipo infantil, ¿no? O sea, parece que de repente nos hemos convertido todos en déspotas que exigimos al mundo que nos trate entre algodones, ¿no? Esta mentalidad bueno, es también lo de los ofendiditos y todo esto. Pero eso es muy New Age, Raúl, eso es muy New Age. Eso me recuerda, sí, bueno, que creo que lo escribe de Benoit, Alain de Benoit, cuando dice cuál es la diferencia entre un pagano y un neopagano, y dice que el neopagano cree que es la cuestión del secreto, ¿no? Cree que con la intención, con el rezo, lo que sea, va a conseguir determinados objetivos, ¿no? O sea, la cuestión esta del secreto, el famoso libro del secreto, ¿no? La autoayuda y todo esto. Ahora, como autoayuda, Ayn Rand es muy bueno. O sea, si tú lees La virtud del egoísmo, por ejemplo, no es un mal libro de autoayuda. Porque te está diciendo que hasta cierto punto tu voluntad es la que cuenta, ¿no? Pero cuenta dentro de un sistema en el cual si tú tienes éxito, los demás también se benefician, que es la cuestión dinámica del capitalismo, ¿no? Que Hola, hay... Hola. ¿Qué hay, Francisco? Hola, Francisco. Uy, me parece que llego tarde. Sí, pero decía que nada, que yo cierro yo mi argumento. Decía sobre esto que, claro, al final todos tenemos alguna peculiaridad, ¿no? Con la que debemos lidiar y que o que debemos disimular, o por culpa de la cual debemos adaptarnos especialmente al medio, ¿no? Claro, si para cada una de estas características personales que nos dificultan la adaptación, pues debiéramos desplegar una ley o una pedagogía concreta, claro, acabaríamos dando lugar a un sistema totalitario y a una sociedad desquiciada, ¿no? Exacto, ¿dónde está no sé si es turno le vamos a dar el turno ahora a Enrique, que lleva un ratito callado. Es que ha hecho mucha gracia los chinos tienen un término muy interesante que es baizú para eso. No sé si se pronuncia así, pero se traduce como izquierda blanca. Y define a unos falsos humanistas o humanitarios que en de la autosatisfacción se glorifican o sea, digamos que se glorifican a ellos mismos tratando de ayudar los problemas sociales de la verdad. Claro.
Es un individualismo también. Mirad todos qué buena persona soy. Mirad todos cómo me preocupo de los más desfavorecidos. Y esa competencia, ¿no? Esa competencia por ver quién es más empático, quién se preocupa de más minorías, quién lo siente más, que a quién le duelen más los problemas de los más desfavorecidos. Fariseísmo. Es que eso ya roza la idolatría. Es fariseísmo y es un tipo de individualismo, sí, así es como sí, idolatría. Es un paliar conciencia muy físico. Pero además fíjate que le juega en contra, ¿no? Porque tú fíjate, Bill Gates, por ejemplo, tiene la hermosa intención de vacunar a todo el mundo para que nadie se enferme. Y claro, el facho pobre va a pensar, este tío ¿qué quiere hacer conmigo, no? Entonces surgen todas las conspiraciones. Por eso es absurdo, o sea, que va a ganar él. Exacto. Enfermando a la gente, él sí gana algo, es curando, hombre. Es de cajón. Pero Bill Gates, ¿para qué te metes en eso? ¿No habrían quizás algunas cosas más interesantes que podrías hacer en lugar de intentar ser el super filántropo que al final queda como nunca va a quedar bien? Es mejor que lo que hace Soros, si me preguntas a mí. Es bastante más defendible. Es lo mismo, si ese es el problema. No es lo mismo. O sea, algunas cosas que hagan igual son las mismas, pero esa no. Bueno, sí, ya la diferencia de cómo lo juzguen moralmente, eso ya. Pero termina, Enrique, que te interrumpí. Sí, pero... bueno, lo que iba diciendo es que estos Social Justice Warriors, estos individuos, estos Baizu, los sabe calar muy bien el capitalismo. Y algo que se hace una lucha reivindicativa, porque claro, es que los progresistas honestamente no quieren acabar con el capitalismo, solamente quieren cambiar los parámetros, quieren reforzar. Esto lo comentamos en el otro podcast, pero es así, o sea, quieren reforzar los parámetros del capitalismo con otros criterios, pero al fin y al cabo son el famoso capitalismo rostro humano. Exacto. Y entonces, pues, mi conclusión es que realmente tendríamos que pensar en exactamente, por una parte, en qué sistema vivimos, si queremos luchar contra este sistema, por qué razones. Y sobre todo, ¿a qué nos va a conducir esa lucha o esa pasividad ante el sistema? Sería mi conclusión para este podcast. Javier, ¿querías concluir, añadir algo más? Pues mira, yo así voy a acabar un poco en plan religioso, porque, como diría el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Porque me habláis de fariseísmo, de idolatrías, de dogmatismo, mundanización. O sea, eso viene todo en el cristianismo, vamos a decirlo así. Y en la filosofía griega. Totalmente. El estoicismo, que yo creo que es la base primigenia del individualismo, porque es la distancia que tienes. Lo que pasa es que en la época griega, digamos, las filosofías antiguas también incorporaban religiones y era un todo, vamos a decirlo así, ¿no? Esta filosofía era teísta, bueno, teísta no, era panteísta. Pero bueno, yo lo que veo que es un conflicto religioso. Lo que hay ahora mismo, las ideologías se han vuelto dogmáticas, las identidades no vienen a ser pues lo de antiguamente, ¿no? Cristiano bueno, cristiano malo, el hereje. ¿Quién es el hereje? Pues los Social Justice Warriors se van a encargar de los herejes, de los apóstatas, de los cismáticos, ¿no? Y básicamente es eso. O sea, yo lo que veo, el individualismo está muy bien siempre y cuando se respeten, que no va a ser el caso, porque el problema es que vivimos en una sociedad colectivizada y buscar tu espacio va a implicar que el Estado te deje en paz, o sea, primero que marches tú del Estado, que vivas anárquicamente, que bueno, que es una forma también de individualismo, ¿no? El anarquismo individualista es básicamente coger las maletas y marchar directamente. Y bueno, todo lo que habéis dicho, o sea, en ese sentido. Sí, yo creo que ya para cerrar y para pasar al próximo tema, que enlaza muy bien, como decía Raúl, yo lo que veo ahí es que el individualismo está en crisis, igual que en cierta forma el capitalismo puede estarlo, ¿no? O que la crisis del capitalismo puede surgir de la crisis del individuo. O sea, no al revés, ¿no? Y yo con eso ya cerraría. También importante lo que decía Enrique de que como el capitalismo absorbe o utiliza a estas corrientes llamadas progresistas, porque claro, se crean nuevos mercados, se crean programas especializados, se hacen ya ¿cómo se llama este canal? BuzzFeed, ¿no? Programación específica para ese mercado, el mercado progre, el mercado Social Justice Warrior.
Sí, pero llega un momento que ellos también se van a saturar. O sea, ¿no? realmente es eso, o sea, es el capitalismo necesita reinventarse, necesita abrir nuevos mercados, nuevos productos, eso yo creo que le viene bien, igual que le puede venir bien lo del cambio climático y pues lo que decimos siempre del capitalismo verde, pues nuevos mercados, nuevos productos. El David 19, como le dicen, ¿no? Le dice a un chileno que tiene miedo que lo censure, que dice el David 19. El David 19 es un negocio. David 19 ha dejado mucho dinero. Hay empresas que han hecho dinero y que la promocionan, y si te fijas hay una campaña detrás del David 19, ¿no? No es una cuestión como una noticia, como era antes, ¿te acuerdas? Las noticias de las pestes. Ha habido una peste no sé dónde. Bueno. Esto como que le han dicho, mira, esto vende, la gente está ilusionada, quieren ver esto. Vamos a darles esto, ¿no? Más que una cuestión de decir en los gobiernos, como los conspiranoicos, ¿no? Que quieren, los gobiernos quieren esto y esto y el otro. Yo creo que es una cuestión simple de dinámica de mercado, ¿no? El mercado te llevó a decir, sí, vamos a sacarle partido a esto del David. Claro, si todo se convierte en espectáculo y todo se convierte en negocio, pues una pandemia es lo que más. Así que sí, es la película de zombie gratis, ¿no? Es la super película de zombies, ¿no? El sueño de todo posmoderno. De todo deprimido que está suicida y no sabe por qué, ¿no? Bueno, pero eso lo relaciona más a la necesidad de los grandes relatos. Cuando no hay grandes relatos ni grandes épicas, o utilizamos cualquier cosa para construir nuestro miocido, nuestra Eneida o nuestra Odisea. O sea, eso es porque necesitamos jaleo. Exacto. En fin.